Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a compartir hoy una entrevista virtual que hicimos con Carmen Araujo, que es una especie de ampliación del tema que ya estuvo narrando en el anterior encuentro sobre arte popular en Venezuela, en este caso referido a la experiencia, una experiencia casi extraordinaria que tuvo en Oaxaca, con el tema de los museos comunitarios. Me siento muy agradecida por la oportunidad de compartir esta experiencia y bueno, acá estamos. Gracias, Carmen. Hace 27 años, cuando yo estaba estudiando en México en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la escuela de Manuel del Castillo Negrete, estudiaba museografía. Al final del diplomado nos asignaron un trabajo comunitario y a cada uno lo enviaron a un lugar específico. En mi caso, fue en Oaxaca. Me tocó trabajar en la instalación del Museo de San Pablo Huixtepec, una comunidad indígena con preservación importante de su cultura. Y allí, pues, inició, digamos, mi cercanía, la proximidad con lo que son los museos comunitarios. Yo para ese momento no tenía idea, no había recibido información y fue un impacto muy importante porque, bueno, consistía en ser de alguna manera colaboradores de las ideas de la comunidad, porque eso es lo que define al museo comunitario. Es un museo concebido, dirigido, coordinado y por la comunidad sobre la comunidad. Entonces ellos tienen todo en sus manos, todo el trabajo de investigación, recolección de objetos y, bueno, de todo lo que sea tangible e intangible que represente su memoria, y eso luego le dan una forma en un espacio, y dependiendo de cómo esté organizada la comunidad, ellos así distribuyen o estructuran el funcionamiento del museo. Generalmente trabajan en comités y bueno, las personas no reciben pagos por eso. Todo es voluntariado de la misma comunidad. En la experiencia que yo tuve, que había mucho respeto con las personas mayores, que eran quienes ocupaban los cargos importantes, pero sí había, se involucraba mucho a la gente joven y los niños para que, bueno, mantuvieran, ¿no? Como que se impregnaran de todo el valor que estaba representándose en ese lugar y el significado que eso tenía. En el caso de San Pablo Huixtepec, había una gran cantidad de piezas arqueológicas que nosotros aplicamos las técnicas de museografía para que fueran colocadas preservándose bueno, digamos, de su integridad y que tuvieran un orden estético, pero siempre manteniendo el respeto que ellos le asignaban a cada uno de los objetos que se colocaban ahí, desde pequeñas piezas hasta, por ejemplo, la representación de un altar. Y fue muy nutritivo, digamos, el día de la inauguración, porque todo el trabajo lo hicimos con la comunidad. La gente estaba ahí con nosotros, cortando madera, las láminas de acetato, los protectores, colocando rótulos. De alguna manera estaban también aprendiendo lo técnico de la museografía y nosotros nos estábamos impregnando de toda la sabiduría que había. Y yo creo que los que éramos 3 personas, nos fuimos transformando, al menos yo sentí, en la medida que estaba ahí, yo pensaba en mi pueblo y yo decía, y tantas cosas importantes que hay
en las comunidades que se desconocen, que los propios habitantes de la comunidad no conocen, que la memoria viva está básicamente en las personas mayores, y bueno, fallecen y eso queda, se pierden. Y cuando estuvimos allí, bueno, todos los compañeros fueron a lugares distintos y algunos pudimos visitar el trabajo de otros compañeros y todos estábamos impactados pues por lo que eso significaba. Yo era la única extranjera en el grupo y ellos tenían como mexicanos un apego especial por la cultura. Además era gente muy comprometida también, ¿no? No era un grupo amplio. Y Cuauhtémoc y Teresa yo creo que como que nos bañaron con todo ese mensaje, ¿no? Y fuimos transformados. Entendimos que nuestro trabajo como museógrafos no era solamente colocar objetos, sino darles un sentido que no es el sentido, incluso yo lo he pensado y me desvío un poco, cuando nosotros montamos obras de un artista que no está el artista, porque así como hay una atribución simbólica por parte de una cultura, también la hay por parte de un creador, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso la experiencia fue maravillosa. Vivir en Oaxaca durante un tiempo, que es una ciudad tan hermosa, y estar allí en San Pablo Huixtepec, donde hubo una misa y el sacerdote del pueblo nos presentó a la comunidad nos dijo a la comunidad quiénes éramos, para que nos entendieran qué estábamos haciendo allí. Una parte importante de la población estaba descalza, por ejemplo, ¿no? Es decir, presenciamos un velorio y todo el ritual de la separación por géneros, y vimos también un matrimonio donde a los novios les llevaban los regalos a la iglesia y los regalos eran vacas y bueno, animales, ¿no? Entonces todo eso fue maravilloso, o sea, fue un aprendizaje que no lo obtuvimos en una experiencia de escuela. Esa fue una escuela especial. Vine con esa inquietud, porque no vivía en Trujillo. Cuando yo me fui, vivía en Mérida, que es una ciudad también, un estado andino, vecino, tiene frontera con Trujillo. Pero en ese momento yo concursé en la universidad para dar clases, y bueno, me vine a Trujillo. Ahí fue cuando conocí el Museo Salvador Valero, y empecé con el interés en los museos comunitarios. Y una señora que era encargada de un ateneo, la señora Rosandara, de un pueblo que se llama San Lázaro, que tiene mucha tradición también, hay mucha arqueología en esa zona porque ahí habitaron grupos indígenas. Entonces esa señora, y conserva muchas tradiciones, esa señora me ubicó para decirme que ella tenía una colección de piezas que quería donarlas. Y bueno, me fui con 2 profesores amigos a la comunidad. Ella los reunió después de misa, convocó a una reunión en el Ateneo. Y yo empecé a explicar de qué se trataba el museo comunitario, y estaba muy fresca mi experiencia, tenía la información como en efervescencia, y un deseo muy grande de despertar la inquietud de la gente para dar inicio a un proyecto en el Estado. Yo lo visualizaba, un museo comunitario en cada municipio, y que entre ellos crearan una propia red y que intercambiaran, que ese era como el objetivo. Y bueno, esta señora quedó tan convencida que fui ese día y yo hablé y la gente se empezó a salir de la reunión. Yo me puse muy nerviosa porque me asustó eso, el que la gente se fuera. Bueno, lo curioso es que la gente se fue a buscar objetos en su casa para donarlos al museo. Entonces llevaron cartas, monedas, vasijas de barro, cualquier cantidad de cosas. Y allí comenzamos, ya una vez empezamos con el registro de obras, hicimos unas actas de donación,
y en el Ateneo tenía un área que no estaba ocupada, tenía 2 salas que no estaban, dos espacios que no estaban ocupados, tenía un patio central, una casa al estilo colonial, pequeña, pero los espacios no eran grandes, pero era una casa muy agradable. Y allí, con la comunidad, montamos el museo y se hizo una gran fiesta de inauguración. Ese fue mostramos lo que la comunidad había obsequiado. La misma comunidad hizo una investigación sobre los objetos que se estaban exhibiendo, y porque teníamos que contar qué relación había entre eso y la comunidad, o sea, porque era importante mostrar eso allí. Y luego, las piezas más importantes fueron las que donó la señora, que luego se las robaron. Y en esa oportunidad, como yo estaba en la universidad y tenía la posibilidad de invitar a alguien de algún otro país a una actividad, invité a Cuauhtémoc, él vino, dio un taller ahí en el Museo Comunitario de San Lázaro, estuvimos en otras comunidades, en Santa Ana, en Niquitao, y el proyecto fue, o sea, la presencia de él, porque es la manera como él maneja esto, porque hay una entrega total. Es decir, yo lo viví, lo disfruté, lo hice, lo viví plenamente, y luego en un momento me desprendí. Ellos tienen una vida entregada a esto, o sea, es su vida el tema de los museos comunitarios, y han hecho un trabajo admirable. Y yo no estoy segura, pero creo que el primer museo que se fundó fuera de México fue acá, pero estoy casi segura. Luego nosotros hicimos varios, inauguramos varios, que por alguna razón, por ejemplo, uno que hicimos, que para la comunidad lo más importante era la figura de un niño de la iglesia, que la gente decía que hacía milagros, que dejaba huellas en los lugares donde llovía, que dejaba las huellas en la entrada a la iglesia. Mucha historia importante, digamos, para esa comunidad. Y ellos es una figura central. Entonces decidieron hacerlos con la exhibición de los trajes, los trajecitos del niño desde que llegó hasta, y milagros, tenía muchas piezas incluso de oro, de ofrendas. Y lo hicimos en la casa cural. Y después una vez un sacerdote dijo que ya que eso no iba a existir más ahí, entonces el museo cerró. Hubo uno muy particular en Santa Ana, allí estuvo Cuauhtémoc, que era itinerante, lo abrían solo los fines de semana y no había obras en donación, sino que cuando lo abrían las personas llevaban las piezas, las exhibían y el domingo las regresaban a su casa. Entonces era también una modalidad aceptable, porque la comunidad quizás no quería o no confiaba o estaba muy apegado a esos objetos y no los daba. Uno de los museos que tuvo más importancia, diría yo, o mayor impacto, fue el de Niquitao, el Museo Monseñor Jáuregui de Niquitao, que allí está una familia muy trabajadora, que ahí está la señora Rosa Pérez y su esposo, el señor Batoni, que, bueno, ellos lograron la construcción de una casa para el museo. Y es un museo vivo, es un museo. Cuando se inauguró, vino el ministro de Cultura y fue una gran fiesta, mucha gente. Ellos tienen una tradición del globo, que sueltan el globo como el que sale en el afiche, ese globo es de allí, de ese día. Entonces, bueno, yo creo que en mi aprendizaje en esa experiencia sobre todo fue el tener la noción de que las comunidades tienen grandes temas para abordar su espacio museo, y que lo que ellos hacen a través de eso es contar primero a ellos mismos y hablarse a sí mismos de quiénes son, de qué es lo que les importa, que los describe, y luego que la gente que visite las comunidades, a través de lo que está expuesto allí,
también conozcan lo que se hace, lo que significa cada objeto, lo que representa para ellos. Entonces, bueno, mi experiencia ha sido esa. Yo posteriormente asistí a un encuentro porque ellos comenzaron a recibir financiamiento, si no me equivoco, de la UNESCO, y ampliaron su radio a otros países y ahora tienen presencia en Venezuela. Hicieron el Museo Comunitario de Santa Ana en Coro, que también es un museo que tiene mucha actividad. De hecho, en los encuentros internacionales, la señora Gisela, que es la que está allí en Santa Ana, ella siguió con el trabajo, continúa el trabajo en Santa Ana, igual que la señora, quizás porque los espacios donde están son propios. En los lugares donde no son propios, entonces tuvieron que desalojar y solo ahora, hay uno en un lugar que se llama Santiago, que una familia tenía una casa de uno de los hermanos que había fallecido y ellos convirtieron esa casa en museo y donaron algunos objetos que eran de ese señor, y la gente tenía muchas reliquias que también iba dando, pero esas señoras se fueron y ahora yo no sé qué ha pasado con el museo. Hablamos de museos comunitarios y yo siempre discutía con las personas porque un museo comunitario no es un museo que funciona en una comunidad, no, no. Un museo comunitario es un museo que hace la comunidad, que habla de la comunidad. No es un museo cualquiera que hace que porque esté en una comunidad sea comunitario. No, no es así. Y tiene que ser un museo donde toda la comunidad se siente involucrada, que participe, que actúe, que se ofrezca, que lo disfrute, que se sienta, que se apropie, que realmente se comprometa. Y eso no es tan fácil. No es fácil lograr eso. Bueno, eso es quizá lo que yo más admiro en Cuauhtémoc y Teresa, lo que han logrado, no solo en Oaxaca y en otros lugares de México, sino en otros países, porque donde han llegado a dar los talleres han abierto, ¿no? Han despertado la curiosidad de las personas, de las comunidades, y el registro actual de museos es muy importante. Fíjense. Carmen, ¿cómo es el proceso de creación del museo comunitario? Sí, bueno, primero se comienza con unos talleres sobre memoria. Comienza con, ellos tienen un método, yo digo que no es la idea de copiarlos, porque era una de las críticas que se hacía, que por qué teníamos que copiar el estilo de México si nosotros podíamos generar nuestro propio modelo, ¿no? Entonces, ellos no proponen que se copie su modelo. Ellos proponen que cada comunidad defina cómo va a actuar. Lo que sí, ese proceso tiene que primero partir de la investigación de las comunidades, de reconocer que hay referentes dentro de las comunidades que son muy importantes para ellos, que es necesario rescatar y preservar. Es decir, ¿quién soy yo como comunidad? ¿Qué hay en mi comunidad que sea importante para nosotros? ¿Cómo en esa comunidad yo me veo? ¿Y cómo esa comunidad se ve en mí? Ese es un taller como de reflexión. Se hace de forma colectiva. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el encuentro que tuvimos en Santa Ana para la celebración de los 20 años, eso hace como 5 años. Fue extraordinario, porque es que realmente esta gente tiene unos métodos de trabajo que son muy originales. Ellos comenzaron, estábamos los fundadores, entonces empezamos a escribir en papeles como el recuerdo más remoto que teníamos de cuando escuchamos por primera vez hablar de los museos comunitarios. Entonces escribíamos en un papel, hicimos una línea del tiempo en el piso, y cada quien escribía, respondía a preguntas como esa. ¿Cuándo fue la primera vez que yo escuché hablar de un museo comunitario? ¿Quién me lo contó? Porque eso es importante, eso es hacer memoria. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Y entonces después fuimos reuniendo toda esa información y bueno, yo estaba ahí como la primerita en Venezuela, ¿no? Después venía todo lo demás, porque yo traje no fue que yo vine así como a inaugurarlo, no, pero sí quise como abrir un espacio donde eso se desarrollara. Y Trujillo llegó a tener una red de museos de Trujillo. Y la construcción del museo comienza por la palabra, es decir, el intercambio y la memoria. Bueno, como ellos dicen, la cultura y la vida. Cómo se vinculan las personas con su espacio geográfico, con su pasado, con los objetos, con lo material, con lo inmaterial que está allí. Y la gente comienza a escribir o a describir y a ubicar referentes que lo representan y a definir también dentro de todo ese universo qué es lo que más los integra como comunidad. Y a partir de eso generan el museo que habla de eso que sea más importante. Porque además no son museos estáticos, ellos siguen investigando y hacen exposiciones, o sea, tienen quizá su exposición permanente, pero también hacen exposiciones temporales sobre algún tema en particular, ¿no? Entonces, ¿Cuál es bueno, el espacio? O sea, ¿cómo se funda ese espacio museo? ¿En qué lugar? ¿Qué características tiene? los espacios, los encuentros se hacen en distintos, donde la gente tenga mayor posibilidad de reunirse, que sea como un lugar de atracción común, en comunidad. Eso puede ser una plaza, puede ser una escuela, puede ser una casa donde se reúnan los comités, puede ser una iglesia, donde la gente asista con mayor confianza, digamos. Luego la instalación del museo, eso es trabajo de la comunidad. Siempre eso lo debe definir la comunidad. O sea, si hay un compromiso y una convicción por tener un museo, la comunidad debe emprender la creación de un espacio, que no necesariamente tienen que ser paredes, puede ser un museo abierto, un museo, depende de lo que signifique, de cómo se interprete, de cómo se defina, pero siempre buscan a la gente al final cuando está convencida y está comprometida, las personas van cediendo espacios y también algunos gobiernos han apoyado y por ejemplo, acá en San Lázaro, la construcción de esa casa, perdón, en Niquitao, la construcción de la casa fue aporte del Estado y es una casa hermosísima, hecha con adobe, y lo hizo la misma comunidad, hicieron las tejas, y ellos construyó la comunidad la casa. Entonces, tiene mucho valor desde esa perspectiva también, ¿no? Y luego que el museo está instalado, o sea, la propia instalación de los objetos está acompañada por la comunidad, y luego lo que podríamos llamar directiva, ¿no? Eso también decide la comunidad quiénes son los responsables, quién va a coordinar, quién va a administrar. Es decir, esas son decisiones de ellos. Ellos han mantenido como principio que en lo posible haya la mínima participación externa y sobre todo gubernamental, institucional. Yo creo, crear confianza, que no sientan que les estamos invadiendo o que vamos a tergiversar su cultura o que la vamos a manipular, o que somos nosotros los que sabemos y les vamos a enseñar. No somos, nosotros somos colaboradores que los vamos a orientar sobre ciertas cosas, sobre todo técnicas, pero hay algo muy esencial, o sea, fundamental, que es esa primera parte de la que hablas, Silvia, que tiene que ver con la palabra, o sea, con despertar la conciencia en esa comunidad, si no la tiene, de quiénes son como comunidad.
Yo creo que ese es uno de los proyectos más necesarios que nosotros tenemos como pueblos. Sí, un punto al que quería referir relacionado con lo que menciona Eduardo es que hay una intencionalidad de protección Claro. importante en el museo comunitario acerca de la injerencia que pueda tener, por Claro. ejemplo, gobiernos y entidades privadas. Es decir, el museo puede tener financiamiento, pero eso no hace dueño a nadie de lo que pasa en el museo, y tampoco el museo rinde, digamos así, bueno, rinde cuentas en el sentido de que si es algo que se ha financiado, obviamente hay que presentar un informe de gastos, pero no le rinde cuentas en cuanto a lo que hace, porque ahí respondo un poco lo que dices, Silvia. El principal usuario, entre comillas, del museo es la comunidad. O sea, ellos trabajan para la comunidad. O sea, quienes son sus visitantes primarios son los miembros de la comunidad. O sea, que la comunidad sienta que lo que está ahí le cuente su vida, le hable de su memoria. Y bueno, también cuando alguien va, conoce la comunidad a través de lo que encuentra en el museo, porque lo que se cuenta ahí es eso.